hay preguntas que nosotros nos hacemos que seguramente tienen un contexto teológico, que seguramente quisiéramos que alguien más las contestara, pero debemos de volver a las Escrituras y ver que nosotros necesitamos conocerlas aún más. A medida que crecemos, nuestro conocimiento del Señor esperamos que también crezca. Dice el libro, La teología bíblica, cómo la iglesia enseña fielmente el Evangelio. Este autor escribe: los creyentes reconocen la autoridad divina de las Escrituras e incluso leen y estudian diariamente la Biblia durante años. Y aún así, muchos siguen sin captar su mensaje principal. Hoy queremos hablar de la teología bíblica no como un concepto lejano a nosotros, no como algo que solo hacen los que estudian la Biblia para enseñar, para estar en un grupo pequeño, para pasar al púlpito, sino como un entendimiento claro que cada creyente debe de tener al llegar a las Escrituras. Porque la realidad es que para muchos la teología es un estudio técnico, tedioso e innecesario para el creyente regular, cuando debemos aceptar que todos somos teólogos. Todos aquí somos teólogos. Todos tenemos una concepción de Dios, y sea que conozcamos mucho de la Biblia o nada, nuestro concepto afecta nuestra vida. Nuestro concepto de Dios afectará nuestra vida. R.C. Sproul escribió al respecto: ningún cristiano puede eludir la teología. Todos los cristianos tienen una teología. La cuestión entonces no se trata sobre si deseamos tener una teología. Eso ya debe ser dado por hecho. El fondo de la cuestión es: ¿contamos con una teología sólida y cierta? ¿Abrazamos una doctrina verdadera o acaso una falsa? Y es que si usted recibiera la misma pregunta que mi hijo me hizo a mí, quisiera preguntar, ¿qué hubiera contestado usted? Y muchas veces nosotros, como decimos coloquialmente, nos paniqueamos ante preguntas como esas y decimos, luego te lo contesto. O vamos a preguntarle al pastor, o vamos a preguntarle a fulano de tal. Todos nosotros tenemos un concepto teológico, de manera que cada vez que un creyente habla con cualquier persona, sea que opine sobre un tema laboral o de política, o cuando hay que tomar una decisión en casa respecto a su familia, su teología está viéndose reflejada en esos temas. Es decir, todo lo que piensa de Dios y de las Escrituras se va a notar al hablar de esos temas. Y esto es aún más claro cuando tenemos a alguien en el púlpito frente a nosotros. Y aquí aprovecho para aclarar una frase que dije la semana pasada y que pudo ser muy malentendida. Yo mencioné que la autoridad del que está aquí enfrente proviene de la palabra de Dios y que mientras no me salga de ahí ya le gané. Voy a aclarar esta frase con una frase mejor de Alex Montoya. Él dice lo siguiente: nuestra autoridad radica en Dios, no en nosotros. No se trata de experiencia, título o influencia. Como Pablo declara, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Nuestras frases comunes deberían ser: así dice el Señor, las Escrituras dicen y la Biblia dice. Nosotros declaramos las palabras de Cristo, no las nuestras. Tampoco deberíamos tener temor de confrontar a ninguna persona ni multitud con la verdad. Haga suyas esas palabras que Pablo le dijo a Tito: esto habla, exhorta
y reprende. Nadie te menosprecie. Sigue diciendo el autor, él es un hombre, hablando del predicador, que está allí para declarar ciertas cosas. Es un hombre comisionado y bajo autoridad. Es un embajador y debiera estar consciente de su autoridad. Siempre debe saber que viene a su congregación como un mensajero enviado. Sin embargo, eso no sucede solo cuando alguien está parado aquí en el púlpito. Cada vez que un creyente, que alguien es reconocido como cristiano en su centro de trabajo, en la colonia donde vive, con sus amigos, debiera hacer que las palabras que salen de su boca sean bañadas intensamente de esa escritura, de ese concepto que tenemos de Dios por medio de su palabra. Es por eso que no podemos hacerlo si no conocemos el mensaje de la Biblia. Y de ahí que sea tan crucial un tema como la teología bíblica en la iglesia. Cabe aquí aclarar esto porque en las últimas semanas hemos dicho que la iglesia no se debe mover ni hacer simplemente por tradición, denominación o teología. Porque puede haber mucha teología en medio de una iglesia, pero si no es claro que todo lo que pensamos viene de las Escrituras, entonces nos podemos desviar. La teología debe de llevarnos a las Escrituras, dado que la teología es una sierva de las Escrituras. Lo que yo entienda de Dios depende completamente de lo que la Biblia enseña. Si no, es una mala teología. Es por eso que hoy debemos saber que porque Dios se ha revelado por medio de las Escrituras, porque Dios se ha revelado por medio de las Escrituras, tú debes comprender la historia que nos cuenta. Este libro que tienes en tu mano está compuesto por 66 libros, 37 del Antiguo Testamento, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y aunque cada uno tiene un tema, no queremos olvidar que sigue siendo un solo libro. Y como un solo libro nos cuenta una sola historia. Y esa historia es la historia de Jesús. La Biblia tiene una sola historia y se trata de Jesús. Así que a lo largo de este sermón queremos contestar la pregunta: ¿cuál es el papel de la teología bíblica para comprender la historia de las Escrituras? ¿Cuál es el papel de la teología bíblica para comprender la historia de las Escrituras? Y en primer lugar, quisiéramos ver la importancia de la teología bíblica en la iglesia. La importancia de la teología bíblica en la iglesia. Para empezar debemos identificar qué es, a qué nos referimos con teología bíblica, porque de entrada pues bíblica pues sí puedo identificar que se refiere a Biblia, pero ¿qué es teología? Podemos hablar mucho de este concepto y al mismo tiempo ignorar de qué estamos hablando. Pues en una definición llana, teología significa estudio de Dios. Estudio de Dios. De manera que si nosotros vamos a estudiar a Dios, ¿desde qué perspectiva lo vamos a hacer? Desde la perspectiva de la Biblia. Hay personas que no son cristianas, que no confían en la Biblia y aún así tienen una teología. Los ateos tienen una teología. ¿Su teología es qué? No hay Dios, no existe. Cada persona tiene una teología. Nosotros como iglesia vemos la importancia de la teología bíblica en la iglesia. Pero para esto también queremos diferenciarlo de algo que llamamos la teología sistemática. La teología sistemática. Y es que la teología sistemática
estudia temas de los cuales la Biblia nos habla y los agrupamos en toda la revelación al respecto. Es decir, nosotros al final de nuestra Biblia tenemos una concordancia, ¿verdad? Esta nos ayuda mucho cuando queremos buscar algún pasaje sobre algún tema. Pero hay temas grandes en la Biblia que normalmente han sido administrados, estudiados, de manera que vemos lo que nos dice toda la revelación al respecto. Por ejemplo, estudiamos bibliología, que es la doctrina de la Biblia. Teología propia, que es la doctrina de Dios. Cristología, la doctrina de Cristo. Neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. La antropología, que es la doctrina del hombre. La amartiología, que es la doctrina del pecado. La soteriología, que es la doctrina de la salvación. La eclesiología, que es la doctrina de la iglesia. La angelología, que es la doctrina de los ángeles. Y la escatología, que es la doctrina de los últimos tiempos o de los eventos futuros. Y aun si usted no había escuchado nunca esta lista, usted tiene un concepto de estas cosas. Esos conceptos esperamos que vengan de la Biblia. Pero ¿cuántas veces llegamos a iglesias y hemos crecido en iglesias donde hemos recibido esa información y podemos reconocer más la información que nos han dado desde una enseñanza que la información que viene en la Biblia? O sea, podríamos decir, bueno, es que en tal doctrina yo creo esto. Bien, ¿dónde viene? Pues ahí en algún lado de la Biblia. Es que eso me lo enseñaron. Y lo que queremos crear, hermanos, es que podamos fundamentar lo que creemos en las Escrituras, no por un tercero simplemente, sino que sea algo propio, personal, íntimo. Por otro lado, hemos hablado de la teología sistemática. Por otro lado, tenemos la teología bíblica. Y en un sentido técnico, la teología bíblica ve la revelación progresiva. Es decir, vamos en ese orden en que fue siendo revelada la Escritura y que nos lleva a ver temas repetidos en toda esta historia. Por ejemplo, algunos temas que se van repitiendo a lo largo de la revelación son el reino, la palabra o las promesas, como leíamos hoy en Efesios 2, la bendición y la maldición, la salvación, la descendencia, la presencia divina, la tierra, el reposo, la debilidad. Estos temas se van creciendo y van ampliándose conforme vamos avanzando en esa revelación. Es decir, ¿quién tiene más revelación? ¿Usted o Moisés? Nosotros. Aun cuando Moisés estuvo en ese monte recibiendo la ley directamente de Dios, hoy usted tiene más revelación que él y por lo tanto mucho de lo que nosotros conocemos debemos entenderlo a la luz de, si yo estoy estudiando Éxodo como pasó con nuestro estudio anterior, yo tengo que entender que para ese momento, ¿cuál es la revelación? Génesis y Éxodo, eso es todo lo que tenían. Pero si yo ya estoy hablando del Nuevo Testamento, ya tienen todo el Antiguo Testamento. Y ese contexto que nosotros debemos de tener al estudiar las Escrituras nos debe de ayudar a ver esa historia de la Biblia. Algunos estudiosos resumen estos elementos esenciales de la teología bíblica en un concepto que es el reino de Dios. El reino de Dios. Y permítame señalar lo que dice el libro El Gran Panorama Divino. El reino de Dios se traduce en el pueblo de Dios, en el lugar de Dios,
bajo el gobierno y la bendición de Dios. Déjeme repetirlo. El reino de Dios se traduce en el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. A lo largo de la Biblia vemos ese patrón. Un patrón que comienza en Edén, donde el pueblo de Dios era Adán y Eva. Donde el lugar era Edén y donde su gobierno era la palabra de Dios y esa relación perfecta que tienen no solo con Él, sino entre ellos. Pero ¿qué pasa? Ellos son expulsados del lugar de Dios y la tierra es maldita. El gobierno de Dios ahora es puesto en contraposición con la naturaleza caída del hombre, un hombre que no quiere seguir al Señor. Sin embargo, a medida que avanzamos en la revelación, seguimos viendo al pueblo de Dios y Dios escoge a un hombre como Abraham y escoge a su simiente, de la cual saldría Israel. Dios elige un lugar, esa tierra prometida, Canaán, para que su pueblo se desarrolle. Un pueblo donde el gobierno de Dios se manifiesta en este pueblo para bendición a todas las naciones de la tierra. Pero ese lugar no solo se queda en Canaán, sino se establece un lugar especial, un tabernáculo y luego un templo en Jerusalén. Se establece un gobierno como la ley y el rey. Sin embargo, estos vuelven a fallar. Y vemos cómo dentro de todo un pueblo que es Israel, Dios tiene a su pueblo escogido, un remanente, como nos dicen los profetas. Y cómo la promesa, incluso después de ser exiliados de esa tierra y destruido ese templo, es que Dios haría un nuevo templo y una nueva creación. Y con ello un nuevo pacto. Así termina el Antiguo Testamento. Y cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento nos encontramos con que el pueblo de Dios es Cristo. Ese Cristo que es el segundo Adán y el verdadero Israel. Nos encontramos que por medio de Él ahora el pueblo de Dios es la iglesia. Por quien vienen a hacerse un solo pueblo, como leíamos esta mañana en Efesios 2. Ahora el lugar de este pueblo no se encuentra en un sitio geográfico, sino se encuentra en la presencia de Dios, presencia que se logra a través de Cristo. Como vimos en Efesios, hoy estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Hoy ese templo somos nosotros. El Espíritu Santo mora en el creyente, de manera que ese es el gobierno de Dios. Gálatas nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Nos dice que si Gálatas 5, 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pero ahí no se acaba este tema. El reino de Dios aún es una promesa que sin duda estamos disfrutando ya, pero todavía no a plenitud. Estamos esperando ese momento en que el pueblo de Dios se congregue delante de la presencia de Dios y, como dice Apocalipsis, de toda lengua, tribu y nación adoremos juntos al Rey. Esperamos ese lugar de Dios donde se nos prometen cielos nuevos y tierra nueva y donde la presencia de Dios nunca más se irá. Esperamos a ese Dios que gobierne sobre toda
su creación, donde ya no haya más pecado ni muerte. Hermanos, esa historia debe de marcar la manera en que nosotros entendemos las Escrituras, pero nos debe de ayudar a llegar a Cristo. A llegar a Cristo. Si estamos hablando de la importancia de la teología bíblica en la iglesia, la teología bíblica nos debe de ayudar a llegar a Cristo. Y vamos a volver a un pasaje que leíamos la semana pasada. Lucas 24, por favor. Lucas 24, versículos 44 al 49. Lucas 24, 44 al 49. Ya que toda la historia de la Biblia se centra en Cristo y la redención por medio de su persona y su obra, las Escrituras dejan de ser una religión y se convierten en eso de lo que muchas veces hemos escuchado, esa relación, una relación personal con Él. Note este pasaje. Dice Lucas 24, 44 al 49, y les invito a leerlo conmigo. Dice así: y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Note que en estos pasajes vemos que el Evangelio se concentra en hechos. En hechos. ¿Cuáles hechos vemos aquí? Era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. La muerte y resurrección de Jesús no pueden perderse en el mensaje del Evangelio. No podemos llegar a un entendimiento teológico que saque estos eventos del mapa. Debemos notar cómo esto, como nos dice 1 Corintios 15, fue conforme a las Escrituras. Dice versículo 44, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y Jesús está citando las tres secciones grandes del Antiguo Testamento, denominado en hebreo el Tanakh, por la Torá, Nevi'im y Ketuvim, o como lo dice en Lucas 24, igualmente en versículo 27, la ley, los profetas y las Escrituras. Y aquí pone a Salmos, que es la parte grande de esta sección. Las Escrituras se están cumpliendo. Y lo que dicen las Escrituras lo dicen acerca de Jesús. Y Jesús está en todas las Escrituras. Pero noten cómo Jesús no solo está señalando el mensaje, sino señala también la comisión. En versículo 47 nos dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Hermanos, tener una teología correcta no nos puede dejar sentados. Tener una teología correcta nos debe de llevar a cumplir esa gran comisión en la cual los pecadores que no se han arrepentido, esos inconversos que no han escuchado el Evangelio, necesitan ver a Cristo, su muerte y su resurrección para el perdón y el arrepentimiento de pecados. No obstante, noten que este mensaje depende del Espíritu Santo. Dice versículo 45, entonces les abrió
el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cuando estudiamos la doctrina del Espíritu Santo, nos podemos dar cuenta que esta persona de la Trinidad es la que ilumina nuestras mentes para que podamos decir como el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pero también es el Espíritu Santo el poder para predicar el Evangelio. Es por eso que Jesús les dice que esperen a la promesa del Padre. Algo que Juan capítulo 14 al 16 también señala. Hermanos, la importancia de la teología bíblica en la iglesia es que esta nos lleva a Cristo. Como iglesia hemos escuchado y estudiado mucha teología, y quisiera preguntarles esta mañana cómo esta nos ha llevado a compartir con otros el mensaje del Evangelio. ¿Cómo nos ha llevado estos estudios que tenemos a conocer más a Dios y a compartirlo con otros? Al compartirlo, no debemos olvidar que toda doctrina bíblica, es decir, el centro de lo que entendemos de Dios, no puede existir fuera de Cristo. Cristo es central en nuestro estudio de la teología. Y que aún en medio de ello, no se trata de cuántos argumentos yo pueda usar para tratar de convencer a la gente. ¿Por qué? Porque es una obra espiritual. Es una obra en la cual el Espíritu Santo nos usa a nosotros para predicar el Evangelio, pero también el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de la persona para arrepentimiento y fe. Es Dios dando vida a los muertos por el poder de su palabra, como veíamos la semana pasada. Y quiero decir que en nuestro contexto, hermanos, donde incluso tenemos una escuela que promociona la licenciatura en teología, la maestría en teología, que algunos hemos tenido el placer de estudiar y ahora de enseñar, necesitamos recordarnos constantemente que este no es un libro de texto, esta es la palabra de vida. No vamos a las Escrituras por mero estudio académico, vamos porque nuestra vida depende de ello. Compartimos este mensaje porque el alma de la gente depende de estas palabras, pero estas palabras deben de llevarnos siempre a Cristo. Número 2, hemos hablado de la importancia de la teología bíblica en la iglesia. En segundo lugar, hablemos de la identidad de la iglesia en la teología bíblica. La identidad de la iglesia en la teología bíblica. Ustedes conocen el pasaje de Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Acompáñenme ahí, por favor. Hebreos 4 y vamos a ver desde el versículo 8. Hebreos 4, porque noten cómo estos temas repetidos por la teología bíblica, a medida que avanza la revelación, deben de llevarnos a Cristo. Dice en versículo 8, Hebreos 4:8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. El autor de Hebreos está señalando cómo el pueblo de Israel esperaba un reposo al entrar a la tierra prometida, un descanso de sus enemigos. Y de hecho, si notamos el libro de Josué nos dice que obtuvieron el reposo. Sin embargo, dice el autor de Hebreos, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Nota cómo los temas de la teología bíblica nos deben de llevar a ser confrontados con la palabra.
cómo el hecho de que nosotros tenemos mayor revelación que los que entraron a la tierra prometida, debe de hacernos pensar en ese Dios que obró en ellos, pero que sigue obrando hasta nuestros días. De manera que la identidad de la iglesia en la teología bíblica debe visualizar el concepto que tenemos de Dios. Acompáñame ahí unas hojas más adelante a Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Porque el autor de Hebreos sigue hablando precisamente en contraste de lo que el pueblo de Israel, que estuvo ahí frente al monte Sinaí, escuchó contra lo que nosotros estamos recibiendo. Y dice Hebreos 12, versículo 28, aquí tenemos otro tema de teología bíblica que es el reino. Así que teniendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, seguramente ustedes han escuchado muchas veces cómo personas hacen alusión a que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al del Nuevo Testamento. Que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios de guerra, de ira, pero que el del Nuevo Testamento es de amor. Y este pasaje nos señala cómo Dios sigue siendo fuego consumidor. Hermanos, nuestro concepto de Dios no es aquí actuaba Dios de una manera y aquí actúa de otra, sino cómo nuestro entendimiento de Dios va creciendo a medida que vemos la revelación y nos va expandiendo el horizonte acerca de un Dios infinito que no alcanzamos a conocer por completo, pero que debe de llevarnos a la gratitud. Señor, hoy tenemos un reino inconmovible. Las Escrituras nos muestran a un mismo Dios. Note capítulo 13, versículo 20 y 21, porque aquí encontraremos otro tema de teología bíblica, que es el pacto. Dice versículo 20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, noten cómo aquí el tema del pacto nos debe de llevar a vivir vidas santas. Hermanos, la teología no debe de ser un estudio frío y calculador acerca de las Escrituras, sino debe de ser algo que apasione nuestros corazones como para amar más a Dios, querer conocerle más a Él y entonces vivir para su gloria. Hermanos, la teología bíblica no solo es importante, sino nos debe dar identidad, una identidad con Él. Ustedes también conocen el pasaje de 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia es un libro completo, es un solo libro. Toda la Escritura debe ser estudiada también con el mismo propósito. Nos dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Todas las Escrituras trabajan para nuestra santificación. Es esa macro historia de Jesús la cual nos lleva a entender cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. El libro de la teología bíblica, antes citado, vuelve a señalar lo siguiente. La teología bíblica procura leer toda la historia bíblica, preguntando cómo cada parte se relaciona con el todo. La teología bíblica es una forma de leer la Biblia como una historia escrita por un autor divino que culmina en quién es Jesucristo y en lo que ha hecho, para que cada parte de las Escrituras sean comprendidas en relación ¿a quién? A Cristo.
La teología bíblica nos ayuda a entender la Biblia como un gran libro compuesto a su vez por un montón de libritos que narran una gran historia. Desde la primera hasta la última página, el héroe y eje central de esta historia es Jesucristo. La teología bíblica es para la iglesia. Comienza con la Biblia y termina con el Rey Jesús y su iglesia. Es por eso que la identidad de la iglesia se debe de concentrar en este único libro. Pero también debemos de decir otro pasaje bien conocido. Ustedes han leído en Juan capítulo 5, versículo 39. Búsquelo por favor, Juan 5:39. Y tal vez algunos lo puedan decir de memoria. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El testimonio al que alude Jesús son las escrituras. Pero quiero notar en el pasaje que Jesús está respondiendo ante los judíos que procuran matarle. Y dice versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hermanos, Jesús le está diciendo esto a personas que sí creen que en la Biblia encontrarán la vida eterna, pero no creen en Jesús. Es en Cristo, por medio de las escrituras, que encontramos la vida eterna. Y eso debe ayudarnos a pensar de qué manera nosotros entendemos y usamos las escrituras. Acompáñenme por favor a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Una de las cosas a las que animamos frecuentemente a la congregación es a leer su Biblia. A leer su Biblia. Y cuando nosotros la leemos aquí en el contexto de un culto, pues normalmente nos están dando el contexto y la manera en que debemos de interpretarlo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando la leemos nosotros solos? ¿Estamos haciendo ese ejercicio? Vean lo que dice 2 de Pedro 3, versículo 15 al 18. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, vean que Pedro nos dice que esto es para salvación. Y él reconoce que hay cosas difíciles de entender en la escritura que nosotros tenemos. Pero vean que Pedro, que conoce a Pablo, él ya está poniendo las cartas de Pablo al mismo nivel que las otras escrituras, nos dice versículo 16. Pero algunos también ya las tuercen. Eso debe de animarnos a guardarnos.
pero también a crecer. Dice versículo 18, crecer en el conocimiento, crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que cuando estamos yendo a las Escrituras, hermanos, tenemos que tener cuidado contra el moralismo. Tenemos que tener cuidado con el moralismo. ¿Qué es el moralismo? Pues el moralismo es sacar una lección moral, es decir, ¿qué debo hacer o no en la vida? Esto lo vemos muchas veces cuando queremos darle clase a los niños. Debes de ser como David, debes de ser como José. Pero recuerda que el protagonista de esta historia no es José ni es David, es Cristo. Ser como alguien o no ser como alguien no es el propósito de este libro, porque al final solo debemos ser como Jesús y eso no lo podemos hacer fuera de Él. Cada pasaje de la Escritura nos debe de llevar a Cristo, no solo a una lección moral. También nos debe de ayudar contra la alegorización. Algunos escucharon esto la semana pasada y dijeron, ¿y qué es eso? Bueno, pues alegorizar significa darle significado a cada aspecto de un relato, donde el propósito original del autor no fue darle ese significado. Es decir, si estamos estudiando Éxodo, y ahorita estamos haciendo un repaso de eso en los grupos pequeños, si estamos analizando Éxodo y nosotros estamos pensando, bueno, ¿y qué significará la cortina? ¿Y qué significará el altar? O sea, si nosotros buscamos en esos utensilios un significado que el autor original no le dio, entonces nosotros le estamos dando un significado que no tiene. Y entonces, ¿quién está arriba? ¿Las Escrituras o tú? Y es ahí el problema. Si nosotros le damos un significado a las Escrituras que las Escrituras no le pusieron, entonces yo me estoy poniendo por encima. Ahora, este jueves, si usted se lo perdió, el hermano Eduardo nos enseñó acerca de cómo ver el cumplimiento de profecías, de doble cumplimiento, de tipología, y es por eso que necesitamos estas herramientas de interpretación. También ver las Escrituras a la luz de la teología bíblica nos ayuda contra la espiritualización. Y la espiritualización es muy parecida a la alegorización, pero la espiritualización es darle un significado espiritual a algo que se escribió con un sentido completamente físico, geográfico o ritual. Es decir, veo una piedra en el pasaje, ¿y qué significa la piedra? Y veo madera, ¿y qué significa la madera? Y veo levadura, significa pecado. Y veo Egipto, y veo el mundo. Y tenemos que tener cuidado con esas cosas, y por eso, vuelvo a repetir, lo que nos enseñó el hermano Eduardo el día jueves nos ayudó mucho para esto. Entonces, ten cuidado con colocarte por encima de las Escrituras. Pero también la identidad de la iglesia con la teología bíblica nos enseña a predicar a Cristo en su contexto. Nos enseña a predicar a Cristo en su contexto. Y vamos a ir a Hechos, porque queremos ver cómo lo hacía la iglesia. Hechos, capítulo 17, por favor. Y vamos a leer versículos 2 y 3. Hechos, capítulo 17, versículo 2 y 3. Dice así: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. ¿Se da cuenta de esas cosas que ya hemos dicho, los hechos? Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Hermanos, vemos aquí cómo Pablo está predicando a estos
inconversos en la sinagoga, porque todavía no son creyentes, está yendo a la sinagoga donde están abriendo las escrituras, pero lo que él está haciendo diferente al hombre que está abriendo las escrituras en la sinagoga normalmente es que él lo está exponiendo a la luz ¿de quién? De Cristo. Y dice versículo 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Hermanos, la escritura fue lo que llevó a estos creyentes al entendimiento de que Cristo era el centro de las escrituras. Ahora, hay otros judíos que no creyeron y arman un alboroto, y Pablo y Silas tienen que salir de Tesalónica. Y van al siguiente lugar, que es Berea. Y dice versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, ¿qué hicieron? Otra vez, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con gran solicitud. Ahora, cabe aclarar que esta palabra nobles no es nobles de, ay, qué amable, qué dócil eres. No, es nobles de ricos. ¿Ok? Entonces, en Berea encontramos a unos más ricos que en Tesalónica. Pero dice que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Hermanos, ¿de qué manera nosotros estamos no solo aceptando lo que nos dicen, sino escudriñando lo que nos dicen? Estos hermanos estaban viendo a ver si lo que Pablo decía sí viene en las escrituras. Y queridos hermanos, no queremos que desconfíen de nosotros, pero desconfíen de nuestra carne. Nuestra carne es débil. Nuestras habilidades son limitadas. Nuestros recursos también. Y entendemos el peso y la responsabilidad que es levantarse en este lugar y predicar las escrituras. Pero aquí hay una responsabilidad que no solo tenemos los predicadores, sino que tiene cada uno de los que está sentado en su lugar hoy. Y es, escudriñen las escrituras para ver si lo que se está diciendo es las escrituras. Mark Dever, en su libro Una iglesia saludable, escribe: deberíamos querer pastores que prediquen usando la palabra de Dios, pero también deberíamos escuchar cuidadosamente lo que el pastor dice y decidir si lo que él dice está o no de acuerdo con la palabra de Dios. Necesitamos no solamente a alguien que asegure predicar la palabra, sino a alguien que de verdad lo haga. Alguien cuyos sermones estén de acuerdo con lo que la palabra de Dios realmente enseña. Y damos gracias a Dios de que aquí no solo tenemos un pastor, tenemos varios, pero también tenemos varios hermanos que aún sin ser pastores se levantan y predican la palabra fielmente. Y queridos hermanos, quisiéramos animarles a escuchar también esas predicaciones. Que no minimice el jueves, venga. Que no minimice el grupo pequeño. Que no minimice el grupo de mujeres o la reunión de jóvenes. Cada vez que se abre la escritura, queremos escuchar la voz de Dios. Aquí tenemos varios músicos y algunos no somos tanto. Cuando era pequeño aprendí a tocar la guitarra y yo nunca fui muy bueno con las notas, pero lo que me ayudaba era mi oído. Y entonces muchas veces ahí en la iglesia donde crecí, pues yo tocaba la guitarra y pues había que llegar a afinar el instrumento. Entonces pues algunos no teníamos de otra más que pues escúchale,
¿verdad? Hay instrumentos, aparatos que te dicen, ahora con las aplicaciones en el celular, pues ya lo descargas y fácil te dice, ya, da el verde y esa es la nota. Pero pues ahí a la antigüita, y ustedes tal vez lo saben, pues ahí es estar viendo si da o no da, si es el mío o no es el mío, si ya me pasé, si me falta. ¿Cómo sabes que lo que estás oyendo es lo que debería ser? Eso es una habilidad que va desarrollándose, creciendo. Y algunos pues batallamos y por eso volvemos a sacar la aplicación, ¿verdad? Podías hacerlo muy bien, pero al final si no afinabas con el otro instrumento, pues tal vez ese estaba afinado, este estaba afinado, pero estaban afinados a diferente nota. Y entonces como quiera se escuchaba feo. Perdón. Pero, ¿cómo estamos afinando nuestros oídos a las Escrituras? ¿Cómo podemos decir, bueno, no sé exactamente, pero algo me sonó raro? Algo aquí no cuadra bien. Hermanos, aún las Escrituras nos dan testimonio de hombres que usaron conceptos bíblicos y argumentos lógicos para torcer el pensamiento y la acción. Si usted lee en Primero de Reyes, Jeroboam cambia el sacerdocio, cambia los meses de las fiestas por un concepto de a nosotros nos conviene hacerlo en tal mes. Salió muy bíblico. Vamos a seguir el ejemplo de Aarón. Vamos a poner becerros de oro para la adoración a Jehová. ¿De qué manera se tuercen las Escrituras? El Nuevo Testamento nos habla de los falsos maestros. En Judas versículo 11 dice, ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Hermanos, hoy hay muchos predicadores de la prosperidad y el evangelio social que tienen muchos seguidores. Su teología es incorrecta, pero como usan versículos, mucha gente los acepta y sacian su comezón de oír. Pero esperamos que nosotros como iglesia, cada vez que escuchamos un sermón aquí o un sermón en YouTube o un podcast o cualquier recurso al que accedamos, cualquier libro que leamos, podamos tener afinado nuestro oído a las Escrituras. Escucha con atención, afina tu oído para detectar la falsa doctrina. No te creas todo solo porque te dieron un versículo. Atiende a esa historia de la Biblia donde el protagonista es Jesús. Hermanos, cada martes que nos juntamos para la evaluación de culto, una de las preguntas que nos tenemos que hacer es esa: ¿cómo nos llevó este sermón a Cristo? Pero para nosotros que tenemos ya la revelación completa, quisiera decirles que aún estamos esperando algo. Y la teología bíblica nos lleva precisamente a ese reino eterno que esperamos. Y quisiera llevarles a 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 10 al capítulo 2, versículo 2. 5 versículos. Nosotros tenemos ya el final escrito. Tenemos una esperanza bienaventurada. Nosotros queremos, como los hermanos que escribieron estos libros, decir: ven pronto, Señor Jesús. El Señor está cerca. Nota lo que dice este texto: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla
todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra. Escucha esto, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hermanos, nuestro Cristo viene. Y la esperanza que entonces tenemos en las Escrituras nos debe de mover a interpretar correctamente las Escrituras. Nos debe de llevar a, como dijimos en la ilustración anterior, a afinar bien nuestro oído, como para esperar de los cielos ese Señor y Salvador, del cual las Escrituras nos dicen cómo cumplió todo para morir y resucitar al tercer día. Y por eso estamos confiados de que esa promesa de su venida también la cumplirá. Hermanos, tenemos una necesidad de ver la Biblia como una sola historia y ver que se trata de Jesús. Y a medida de que salten las preguntas y las dudas, que podamos ir a las Escrituras y ver a Cristo en ellas. Y que los temas que tratemos y las cosas que aprendamos puedan servir para que vivamos vidas santas que den gloria a nuestro Señor. Bendito Jesús, te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros. Perdónanos porque muchas veces vamos a este libro y nos olvidamos de ti. Perdóname, Señor, porque muchas veces puedo llegar a las Escrituras para pensar en qué predicar cuando tú quieres que te vea a ti. Te pido perdón, Señor, porque necesitamos como congregación crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor y tendemos a ser descuidados en esta tarea. Te pedimos que tú guardes a la Iglesia Bautista Genezaret, de tener atentos oídos a las Escrituras y saber detectar cuando hay alguien que está hablando en contra de ellas. Señor, que podamos ser amantes de tu palabra, apasionados por ella, y que esto nos motive a vivir vidas santas, que glorifiquen tu nombre, y que a medida que conversamos de cualquier tema, que se vea reflejado que nosotros creemos en Dios, que nosotros creemos en Cristo, en el Cristo resucitado, y que eso está cambiando nuestra manera de pensar. Ayúdanos como iglesia, Señor, a crecer juntos. Lo pedimos en Cristo.